El próximo martes Renovación Nacional va a presentar una interpelación contra el ministro del Interior, Rodrigo Peña para que dé cuenta sobre la situación que vive la región de la Araucanía. Es la segunda fiscalización parlamentaria que presenta la oposición en menos de un mes. Queremos abordar ese tema. Está aquí en el estudio el diputado, actual presidente de Renovación Nacional, Cristian Monkeberg. Diputado, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Encantado, pues bien. Ahora en estas funciones un poquito más intensas. Con más trabajo, con más líos, me decía usted. Exactamente, pero entretenido. ¿Hay harto lío en la alianza? ¿Hay harto lío con el gobierno? ¿Hay harto lío? ¿Por dónde hay tanto lío? No, pero lo que pasa es que siempre la política tiene de situaciones complejas que hay que tratar de ordenar, que hay que tratar de resolver. Nosotros sufrimos una derrota importante y eso ya quedó detrás y estamos empezando a estructurarnos, a coordinarnos de buena manera. Es un trabajo intenso al principio, después ya uno agarra vuelito. Cristian, respecto de lo que comentábamos en la introducción de esta entrevista y de las interpelaciones, si es que hoy día la alianza o la oposición no quedara tan en minoría, por ejemplo, en ambas cámaras del Parlamento, ¿pensarían realmente ustedes en utilizar la herramienta de la interpelación como un recurso tan permanente? A ver, lo que pasa es que yo creo que se ha hecho como una suerte como de demonizar una herramienta de fiscalización. El año 2005 hubo reformas a la Constitución, lo hizo el Parlamento de la época, yo no estaba en esa época, y se incorporaron una serie de medidas, como eliminar los senadores designados, arregló el Tribunal Constitucional, y una de las tantas cosas que se hizo fue traer de Inglaterra la figura de la interpelación, que es una medida más de fiscalización. Nosotros podemos fiscalizar con oficio, comisiones investigadoras, sesiones especiales, y la máxima es una acusación constitucional, que es la que trae consecuencias, porque puede terminar con un ministro destituido. Correcto. O alguna autoridad. Y se agrega esta figura, que es la interpelación. Entonces, yo no sé por qué tanto drama, porque la interpelación es un interrogatorio al cual nos tenemos que habituar. Quizás le hemos puesto mucho fuego artificial y mucha pirotecnia respecto de cada una de las que se ha hecho. La Concertación las usó re poco, porque claro, requiere de una preparación. Hay que hacer la pega, y el diputado que interpela tiene que estudiar, tiene que mirar, no puede hacer el loco. Y el ministro también tiene que ir y responder. Pero en el fondo la gente tiene que habituarse, y la Concertación tiene que habituarse a que estamos en un sistema democrático donde el Parlamento tiene sus facultades, sus funciones, y nosotros no podemos renunciar a ellas. Me parece razonable que frente a inquietudes ciudadanas nosotros utilicemos estas interpelaciones para que el ministro aproveche también, o la ministra aproveche también, de responderle a la ciudadanía de esas inquietudes. Cristian, ¿y dónde está ese límite, de alguna manera, para no bajarle el perfil a una herramienta que es seria, que es responsable, que es legal, que es útil, y no hacer de esto una especie de espectáculo donde lamentablemente muchos aprovechan esto como una vitrina? Por ahí en los pasillos del Congreso se dice que casi que se andan peleando para ver quién es el que interpela, porque aprovecha de salir más minutos en la tele, porque se hace más famoso, porque lo entrevistan más. ¿Dónde está ese límite de no exponer esto a una cuestión casi media banal? Sí, yo creo, a ver, la política tiene mucho que ver con los medios de comunicación también. Sí. Si eso es así, o sea, el que no cacarea sus huevos, no se sabe qué es lo que está haciendo. En la tele no existe. Claro, y en fondo es así. O sea, si yo soy político y quiero hacer cosas y quiero resolver temas, tengo que resolverlos, pero también tengo que dárselos a conocer a la ciudadanía. Por eso las comunicaciones son tan importantes. El límite está y yo creo que la respuesta la gente la va a entender en el contenido de las interpelaciones. Yo escuché y estuve atento en la interpelación del día jueves pasado del diputado Joaquín Godoy. Yo creo que fue una interpelación clara de cómo deben hacerse. Una herramienta con un interrogatorio sin escándalos, sin papeles que se tiraban por la cabeza, sin están invitando a la gente que uno sabe que va a gritar, que va a interrumpir, que son personas que efectivamente son cercanas al que interpela, sea del color político que sea, porque a la Alianza en su minuto también le tocó. Sería bueno, con eso? Sería sería importante que contáramos la historia completa. Las tribunas estaban llenas de funcionarios del gobierno. Y hubo un correo que circuló en el Ministerio de Vivienda para recibir a la ministra después de su interpelación y con flores. Por eso que yo digo no es el show del diputado interpelador. En este caso fue el show de la ministra, que trataba de defenderse de buena manera. Pero más allá de eso, porque es lo mismo que el fútbol. Es un espectáculo y hay que tratar de guiarlo de la mejor manera posible. Y hago el parangón guardando las proporciones, porque estamos en época de mundial. Aquí hay una herramienta seria, importante, relevante, tenemos que sacarla adelante. Claro, está rodeado de una serie de temas que son complejos, que es los medios de comunicación, el diputado cómo lleva bien su interpelación, el ministro o la ministra cómo responde, pero sin perjuicio de eso, yo creo que hay que sacarla adelante, hay que llevarla adelante y hay que habituarnos a esto. Mire, pongo el ejemplo de Inglaterra. Inglaterra es el país que más las tiene,
interpelaciones y los ministros están en lista de espera para ser interpelados. Es habitual que un ministro concurra al Parlamento y sea interrogado y dé respuestas al país respecto de ciertos temas. Yo creo que es bueno que así se produzca, yo creo que nos vamos a tener que habituar, en la medida que se haga bien, estoy de acuerdo, pero tenemos que habituarnos. Cristian, ¿qué le parece a usted? Frases, por ejemplo, que denotaban al ministro del Interior bastante molesto cuando ya se confirmó que él va a ser el siguiente en ser interpelado, cuando él dice, mire, fíjese que se están cuoteando, así ocupó el concepto, cuoteando las interpelaciones en la alianza para hacernos pasar a todos los ministros. ¿Cómo se va a resolver eso? La impresión, por lo menos, que hay en el gobierno respecto de este cuoteo de las interpelaciones. ¿Cómo lo asume usted? Lo que pasa es que el ministro tiene que bajarle el perfil a esto. Me parece bastante irresponsable de parte del ministro del Interior señalar ese comentario, porque la propia Constitución señala que cada ministro puede ser interpelado hasta 3 veces. Correcto. Y es facultad de 40 diputados al menos. Y por lo tanto está pasando por encima de facultades constitucionales. Y él es el primer llamado a responder y a respetar las normas constitucionales. Nosotros las estamos utilizando. Y con quórum bastante alto. Hay que juntar 40 diputados que soliciten la interpelación. Entonces yo creo que el ministro, más que tratar de justificar y hablar de cuoteos o de abusos, como ha planteado, yo creo que lo mejor es que se prepare, que responda bien y que lleve planteamientos y propuestas concretas. Yo sé que no es agradable, pero tener que estar presente en una interpelación. A mí me tocó hacer una interpelación al ministro del Interior, Pérez Lloma. No es agradable ni para el ministro, ni es agradable para el diputado, pero a veces es necesario. Y en esa interpelación también se trató los temas de la Araucanía, en el primer gobierno de Bachelet. Y hay varios temas que ahí quedaron comprometidos y que sería bueno retomarlos en esta segunda interpelación para ver si algo hemos avanzado y qué pretende hacer el actual gobierno, que es el mismo de esa época. Y justo, ya que hablamos de esos plazos y también de una primera administración de Bachelet, diputado, resulta lógico la interpelación a 3 meses de andado del gobierno puede ser un plazo muy corto y, por ejemplo, dar más tiempo para efectos de hacer una interpelación en un par de meses cuando haya algo hecho o algo no hecho. Hablemos de los plazos. ¿Es razonable, es lógico, es conveniente? ¿Se puede de verdad sacar algún fruto cuando es un gobierno que lleva poco? ¿Qué impresión tiene? A ver, los plazos siempre son subjetivos, en el fondo. ¿Cuándo va a ser el minuto adecuado para hacer una interpelación? ¿Cuándo va a ser el minuto adecuado para llevar adelante una reforma? Mire, la propia presidenta Bachelet ha señalado que su gobierno es corto, que dura 4 años, por lo tanto ella quiere sacar sus reformas lo antes posible, y por lo tanto le puso toda la carne a la parrilla. Reforma tributaria, reforma de educación, sistema electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie le dijo nada. Pues yo también podría decir, oye, sabe que nos estamos recién instalando, veamos cómo están las discusiones, cómo están las reformas. Nadie le dice nada. Nosotros estamos haciendo nuestra labor de oposición y la vamos a hacer desde el día 1. Siempre se nos ha criticado o se nos dijo en algún minuto que nuestra oposición era un poquito más ingenua que la de la concertación. Yo no creo que sea más ingenua. Yo creo que nosotros hacíamos las cosas como había que hacerlas y por eso llegamos a ser gobierno y la gente confió en nosotros. Hoy día vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer desde el primer día oposición. Los plazos, yo creo que son súper subjetivos. Alguien puede decir no es oportuno, si es oportuno, es un tema relativo. Pero también, lo he dicho hasta el cansancio y yo estoy dando pruebas de ello, estamos disponibles a sentarnos a conversar con el gobierno en estos temas, en estos y en otros, y esto no significa que no podamos avanzar, y Renovación Nacional, en la lógica de los acuerdos y de conversar y de buscar buenas soluciones, lo vamos a llevar y lo vamos a avanzar. Diputado, le quiero agradecer mucho haber venido al estudio de CNN a comentarnos de eso, y vamos a seguir bien pendientes por esta interpelación que viene al ministro del Interior en un tema que hoy día resulta fundamental, resolver cómo es la Araucanía. Sí, y contarles que nosotros en el Consejo General resolvimos como mesa directiva sesionar la próxima semana en la Araucanía, en Temuco. Nosotros tenemos todos los parlamentarios de la zona, hay 5 diputados, 2 senadores, y por lo tanto vamos a tener una reunión de trabajo con los gremios, con una serie de organizaciones y que buscan precisamente esto, una mirada distinta, no tanta... O sea, está bien la interpelación, oposición y respuesta, pero también no tanta pirotecnia, también trabaja en terreno. Sí. Muchísimas gracias por venir, que tenga una buena tarde. Gracias. Chao, diputado, gracias. Vamos a la pausa, segundos para las 10:30, volvemos enseguida.